para ti. Gracias por seguirnos en estos instantes a través del 88.9 FM. Te doy la bienvenida. También en nuestra página de Facebook ya estamos transmitiendo para ti. Y agradezco a mi queridísimo Carlos Carepa, quien está allá en la cabina de Radio de Pin. Que andamos haciendo travesuras, ¿verdad, señor Carepa? Gracias también a Rafael Rejón, quien está en el área de Transmedia y que por supuesto él es el encargado de hacer posible que nosotros nos veamos a través de la página de Facebook de Radio Delfín 88.9 FM. Así que bueno, te quedas con nosotros a partir de ahorita y hasta las 7 de la noche te estaré acompañando con buena música, contenido y por supuesto visita extraordinaria, bien peinado, bien bonito. En el sí no aplica la de gorditos y bonitos porque pues sí cuida la línea, pero no que tiene aquí cachetitos, ¿verdad? Sí aplica, de este lado andamos gorditos y bonitos, pero de aquel lado peinaditos y bonitos está Eric. ¿Cómo estás, mi querido Eric? ¿Qué tal, maestra Viridiana? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el auditorio de la XHUACC, Radio Delfín 88.9 FM. Un gusto saludarlos. Hoy que estamos exactamente a un mes de que se conmemore, se celebre, festejemos, brindemos la Nochebuena. Hoy es 24 de noviembre del 2020 y faltan pues 30 días para el 24 de diciembre del 2020, donde cualquier cosa puede suceder. Yo recuerdo que para el día 25 de diciembre del 17, el año de los sismos, tembló el día 25 de diciembre por la mañana o por la tarde. Entonces, sí, hubo un sismo el 25 de diciembre del 2017. Yo recuerdo muy bien porque estaba viendo por TV y sonó la alerta sísmica por la mañana, me parece que fue por la mañana. Fue un sismo muy leve, pero imagínate, ¿no? Después del sismo del 7, del 19 de septiembre, luego la réplica y luego el día de Navidad otro sismo, pues estaba cañón. A ver qué nos depara el año 2020, porque si bien no hubo un sismo que le pusiera pues más sabrosura al asunto aquí en México, pero pues a ver qué sucede precisamente. Un mes de que también ya estemos ya finalizando este año, donde cualquier cosa puede suceder hasta el último minuto y segundo de este fabuloso y grandioso año, y donde pues ya afortunadamente las cosas van pintando para bien y para mejor, según las expectativas de los propios científicos y de los propios políticos. Ya se supone que en el 2021 retornamos a nuestra normalidad, o lo que pensábamos era nuestra normalidad, ¿no? Exacto, Eric. Oye, ahora que lo mencionas, sí es cierto, no había tomado en cuenta que estamos a un mes y que pues ya prácticamente el tiempo se va volando, ¿no? Se va muy rápido esta situación. Fíjate que no recuerdo este dato que estás mencionando acerca del sismo del 24 de diciembre. No lo recuerdo de manera personal. Sin embargo, si tú lo dices, yo te creo. De hecho fue Pero sí, fue el 25 de diciembre del 17. Y ahorita te digo la magnitud que tenía. Fue un sismo de 5 grados con epicentro en Acapulco, Guerrero. Ocurrió a las 2:23 horas, tiempo del centro de México. 14:23, 2 de la tarde con 2:30 de la tarde. Y sí, fue el 25 de diciembre del 2017, todos en recalentado, crudos evidentemente, y que se te mueve la tierra, que suena la alerta sísmica, mau, 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 pues imagínate cómo está el asunto, ¿no? Me encanta ese especial de alerta sísmica. Así suena. Sí, claro, así suena, pero no, fíjate que mi imaginación no me daba para pensar que sí podíamos hacer el sonidito, el efecto. Pues fíjate que también otros efectos que podemos hacer es precisamente dentro de la historia, y los efectos de recordar, de rememorizar este asunto, y que precisamente hemos estado continuando con lo que tiene que ver con el chicle, con el auge chiclero en Ciudad del Carmen. Eso, ese tema muy interesante que hemos estado compartiendo y que como siempre, como capítulo de viernes de telenovela estelar, nos dejas así, casi casi comiéndonos las uñas de los dedos de la mano, ¿no? Casi, ¿no? Y que bueno, pues uno se siente eso. Y ahora,
¿qué continuará? Pues bueno, quiero que me expliques en este capítulo en qué nos quedamos, porque estaba muy interesante lo que platicábamos la semana pasada. Así es, la semana pasada nos quedamos hablando sobre la forma en que se enganchaban los trabajadores, cómo se hacían de trabajadores en la industria chiclera, en este caso a través de un enganche, que le daban un anticipo de su sueldo, y posteriormente, ya después de la temporada, que era de 6 meses, pues ya le daban el resto del sueldo, también dependiendo de la cantidad de chicle, los kilos de chicle que podían producir. Algunos cicleros producían entre 300 y 500 kilos de chicle, y eso evidentemente compensaba su trabajo y le daban el sueldo que era. Hablábamos sobre eso, de la parte del enganche, y por supuesto también de la parte de extracción o de picado de los árboles, para que uno se pueda conocer el estado de la resina, si era realmente benéfica, si realmente era adecuada, o si de plano no estaba en condiciones para ser extraída del árbol del chico zapote. Y nos quedamos precisamente en esa parte, en el proceso de extracción de la resina del chico zapote, perdón, del chico zapote, y me están haciendo malabares los demonios de Lolita Ayala, pero bueno, habíamos comentado sobre ese tipo de situaciones, y ahora vamos a hablar sobre el proceso de elaboración del chicle en el sentido de el cocinado de la goma de mascar, porque hay que tomar en cuenta algo muy interesante, muy importante. No solamente era la extracción de la resina del tronco de chico zapote, sino que también tenía muchísimo que ver, o digamos que era muy importante, parte fundamental, el proceso de cocinado de la resina, que posteriormente y después del cocinado se transformaba en chicle. Y que marca la diferencia entre el proceso artesanal de elaboración del chicle al proceso ya industrializado, porque en el proceso artesanal pues no se cocinaba la goma como tal, sino simplemente se dejaba secar en una hoja del propio árbol. En este caso evidentemente no sucedía esto, dadas las cantidades industriales que se exportaban a los Estados Unidos, particularmente a Chicago, a Pensilvania y a Nueva York, para hacerse de la goma de mascar, y que posteriormente iba a ser transformada en lo que en la actualidad todo el mundo consumimos, ahora de forma sintética, ¿no? Pero bueno, vamos a comentar rápidamente un poco de resumen sobre lo que habíamos comentado la semana pasada, y es que hay dos tipos de picados. El primero es el picado de referencia, en el cual se manifiesta precisamente si la resina es adecuada o no para que seguir picando el árbol del chico zapote y saber si la resina es adecuada. Y es que todo este proceso que habíamos comentado, de el ángulo de 60 grados, de 45 grados, que abrazaban el árbol, que se sujetaban a la soga, que si las hendiduras eran de forma de X o de Y, todo esto se ocurría 50 centímetros debajo del primer lugar donde bifurcaban o donde nacían las primeras ramas del chico zapote. Es decir, para saber si un chico zapote era bueno, tenían que treparse literalmente los chiqueros hasta la copa de los árboles, más o menos 50 centímetros abajo de donde empezaban las ramificaciones del chico zapote, hacer la hendidura, y una vez que se toman las muestras, evidentemente ya hacer los procedimientos de pues el cortado, el picado en forma de X, de Y, de V, para que la resina vaya cayendo posteriormente a estos grandes sacos de lona donde se recolectaba la resina. Y todo esto se llevaba a cabo por medio de una soga que primero pasaba por su espalda, y esto es un ejercicio de imaginación para quienes nos ven y nos escuchan. Luego desliza hacia arriba con las manos, y después con movimientos ágiles asciende hacia el árbol. Evidentemente para descender es muy similar. Literalmente se trepaban amarrados con una especie de arnés improvisado a los árboles. Y hay que tomar en cuenta que los árboles de chico zapote crecen bastante alto. Entonces se imaginarán también el riesgo que implicaba ser chiclero y también por las condiciones de suelo, de humedad, que si los mosquitos, que si la nauyaca, que si el venadito, que si el tigrecito. Entonces ya se imaginarán también el riesgo que la propia naturaleza implicaba para los chicleros, ¿no? Y que, pasándolo al plano petrolero, pues en este caso el riesgo es más hacia las plataformas petroleras, evidentemente alta mar, y los fenómenos naturales que se pueden dar en la zona del Golfo de México. Ahora, aquí ocurre un problema con el picado de referencia, y es que si el picado es demasiado profundo, nada más para saber si el chico zapote es apto o no para su extracción de resina. Si el picado es demasiado profundo, el árbol empieza a morir lentamente al ablandarse la corteza, y esto ha provocado que para 1998, hace 22 años, el 40% de los árboles de edad madura y semimaduros de los bosques de la región
pues ya se encontraban inútiles por esta práctica. Entonces también estamos hablando de un costo ambiental muy fuerte, producto de la industrialización de la extracción de la resina del chico zapote para transformarlo en goma de mascar, que evidentemente esto es lo que ha provocado prácticamente todas las épocas de auge de la isla, dicho sea de paso, porque en el caso del camarón hubieron muchísimas crisis económicas a lo largo del auge camaronero, dada la sobreexplotación del crustáceo, a tal punto de que se tuvieron que implementar las primeras vedas en 1949, apenas 3 años de haber iniciado la industria la industria camaronera, perdón. Apenas 3 años de iniciada la industria, se implementan las primeras vedas porque el camarón ya se había acabado. Y en el caso de la industria petrolera, pues recordemos estos derrames petroleros que han ocurrido en la zona de Laguna de Términos, particularmente el Ixtoc 1 en 1979, el Usumacinta en 2007, y entre otras que han habido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, evidentemente, pues sí, son épocas de auge que dejaron una gran bonanza económica a la isla, pero con un costo ambiental muy fuerte que hasta la fecha se sigue pagando y que, pues, dicho sea de paso, en la actualidad para poder aplicar algo así, pues se requieren de estudios medioambientales y sociodemográficos para que se pueda llevar a cabo sin que tenga grandes repercusiones, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de los años 20, 30 y 40. Evidentemente la cuestión medioambiental pues no era un asunto que para empezar ni siquiera se conocía, ¿no? Pero bueno, el picado se lleva a cabo durante la primera parte de las mañanas, cuando el aire está húmedo todavía. El chiclero abandona generalmente su lugar de vivienda de las 5 a las 6 de la mañana y como emplea de 1 hora, hora y media para llegar hasta los montes, el picado de los árboles de chico zapote comienza entre las 7 y las 8 de la mañana, se retira hasta las 2 o las 3 de la tarde y regresa a su choza a eso de las 4 o 5 de la tarde y ahí terminó la jornada de trabajo cotidiana para un chiclero, aunque hay que tomar en cuenta que en muchísimas ocasiones iban de vez en cuando a los árboles para checar durante la noche también la cantidad de resina que se extraía durante esas horas de tiempo muerto, por así decirlo. Ahora vamos a hablar del proceso de cocinado y de enmarquetado, porque de ahí viene algo muy interesante que es los tipos de calidad del chicle, el tipo de humedad y para qué servía uno y para qué servía otro. Pues bueno, ¿qué te parece si este tema lo vamos a dejar ahora sí que también? Nos vamos a ir unos comerciales, nos vamos a una pausa y retornando pues estaremos hablando de este tema tan interesante que quieres compartir con nosotros y que bueno pues también antes de irnos a esa pausa que me está diciendo mi querido Canepa que todavía tenemos chance, que si te da oportunidad de que sigas hablando, que te relajes. Pero quiero compartirte también parte de los mensajes y los saludos que nos dejan a través de la transmisión que estamos haciendo en estos momentos. Dice Avi Ortiz, Eric, soy tu fan, mi queridísima Avi. Yo creo que es tu fan porque tú sí te peinas, a lo mejor y por eso. No creo. También hay club de fans, es de la maestra Viridiana. Ah, claro. Por ejemplo, pero no lo decía por mí, por otra gente que a lo mejor no se peine. O sea, ya me dijiste despeinada, Eric. Pero puede ser un cumplido, porque en la actualidad con la diversidad de peinados que pueden existir, evidentemente no es... y no voy a tratar de arreglarlo porque, bueno, sí. Ya, mira, no le digas nada, yo que según dije, ay, me pasé el peinecillo y todo, y vengo así súper genial y fabulosa, y me acabas de decir que estoy toda desgreñada, pero bueno, te voy a comentar también que Domingo Luna Fuentes nos dice, hola, buenas tardes, saludos y bendiciones. También nos dice, gloriosa industria camaronera e inolvidable, no hay cuenta regresiva, bonito tema e interesante. Y Héctor Trejo nos dice, excelente tarde, hoy no había podido escucharlos, pero ya estamos por acá. Pues muchas gracias, Héctor Trejo, quien también disfruta mucho de tu sección, mi querido Eric. Así es, y bueno, para que la audiencia de que apenas está encendiendo su radio, que está viendo las redes, estamos hablando de la época chiclera, que evidentemente tiene repercusiones en la época camaronera, en la época petrolera, incluso en la cocotera y en la de maderas preciosas, que se da en este inter entre la crisis económica del palo de tinte y la industrialización del chicle que se da después de la Primera Guerra Mundial en los años 1920, los fabulosos 20. Pero bueno, continuando con el tema sobre el cocimiento del chicle y este tipo de situaciones, pues hay que tomar en cuenta que el látex o la resina del chico zapote se coagula muy rápido. Y esto sucede cuando se expone al sol o a los vientos secos.
Y aún sin esos factores, pues cesa de fluir en el término de 4 a 6 horas desde que se inició el picado. Es decir, es una materia prima muy delicada que requiere de ciertos cuidados y de ahí depende precisamente el ingenio de los chicleros y por supuesto de los procesos de manufacturación de las marquetas y de industrialización del mismo. Entonces, antes de retirarse de la zona donde han picado los zapotes, el chiclero recoge el látex contenido en las bolsas chiquitas que hemos comentado en la emisión pasada, para echarlo en la bolsa recogedora, la más grande, que esa es de lona, y vuelve a colocar las primeras al pie del árbol para aprovechar lo que escurre durante las noches. La bolsa llamada chivo está acondicionada para llevarse con facilidad en la espalda. Finalmente se vacía el contenido de la bolsa anterior en la bolsa de depósito, una más grande también de lona, o bien en latas petroleras. Estas latas petroleras son las que en ese entonces eran conocidas como latas de aceite, que eran latas, que en la actualidad se utilizan también para los aditivos para gasolina, que uno puede encontrar en las gasolineras, que eran estas latas que tenían como que un piquito dispensador para el aceite, que ahorita ya no se utilizan, solamente tienen una rosca, entonces para que se vayan haciendo una idea de cuáles eran estas latas petroleras, ¿no? Previo cierto número de coladas por medio de sedazos. Un sedazo, pues es un instrumento para cernir, en este caso, separar lo más fino de ciertas sustancias, y estaba compuesto por un aro o un marco al cual estaba asegurado un cuero o un tejido agujereado o una tela metálica fina con la finalidad de ir separando los componentes precisamente de la sustancia. Entonces, a través de sedazos, que era a través de cernir la resina, evidentemente se depositaban en las latas petroleras, que eran estas de aceite, y así se almacenaba la resina del chico zapote para que una vez llenos, el contenido se pueda vertir en los recipientes exprofeso o establecidos para la cocción del chicle. Ok, perfecto. Entonces ahora sí nos vamos a ir a una pausa mientras me peino y ya regresamos. No le cambies, esto es el semestre. Pues digo, no, ya que yo me sentía tan fabuloso. Y fíjate que yo decía, eso es la ventaja de tener el cabello lacio, porque uno siempre se ve peinado, pero no, ya efectivamente me estoy viendo ahorita en la transmisión y no, sí me veo muy desgreñada. No, mira, tú has dicho que las personas que tienen el cabello lacio, yo me tengo que peinar forzosamente sí o sí, si no mi cabello no se acomoda. Yo también tengo el cabello lacio. Entonces yo preferiría tener el cabello quebrado, no chino, pero sí quebrado, de tal forma que pues nada más con un cepillazo pues ya quedó, pero no, ya a fuerzas me tengo que poner o cera o gel o algo para que pueda tener más o menos la formita del peinado, porque si no pues me veo fatal, la verdad. Oye, pero es que fíjate que dice, no, canepa, de esa cera no. Hay de ceras a ceras. No, fíjate que sí, no se me sonroje, señor Canul. Son esos códigos sí. de comunicación que existen. Ah, ok. ¿De qué te ríes? Siéntete, va. No. Lo que sigue, ¿no? Oye, no, sí, la verdad que yo igual. Bueno, fíjate que yo para peinarme, o sea, de hacerme un buen peinado acá recogido, necesito tener el cabello algo húmedo. O por lo menos sí utilizar gel, porque mi cabello es extremadamente lacio, que si no le pongo nada y así quiero peinarme, no, o sea, al rato se empieza, no puedo utilizar prendedores porque comienzan a caerse los prendedores, o sea, no soportan, tengo que poner prendedor y dice mi querido Héctor, saludos y excelente tema, siempre la historia entretiene y educa. Y no andes despeinada, Viri, no te preocupes, ok, gracias, esa es la moda. Es el estilo de final de mes. Sí, o sea, es así como que voy a traer el pelo suelto muy al estilo de Gloria Trevi en algún momento porque pues hace tiempo dijo ya adiós al cabello suelto. Ah, sí, entonces, cierto. Sí, ya desde que se andaban escuchando que las mujeres después de los 40 se ven mejor con el cabello corto y demás. Bueno, aunque también depende de las facciones, porque por ejemplo a la princesa Diana de Gales le quedaba bastante bien el cabello corto y pues hay personas que el cabello corto no le queda muy bien a todas.
No, se te notan tus raíces. Estamos de regreso en 5, 4, 3, 2. 6 de la tarde con 22 minutos y continuamos con más aquí en el semestre. Qué buen relajo es el que traemos nosotros cuando nos vamos a pausa a través del 88.9, pero nos quedamos en transmisión VIP en nuestra página de Facebook. ¿Verdad, mi querido Eric? Ahí a poco se ve. Sí. Avísenme. No sabías. No, de hecho, lo que se pierde el público que nos escucha en radio, hagan su cuenta de Facebook, sigan a Reo Delfín 88.9 y van a ver las maravillas que ustedes se pueden encontrar entre los anuncios, entre las pausas comerciales, entre los mensajes, porque se hace muy buena carrilla y el chisme está buenísimo. Sí, ese es contenido exclusivo. VIP, solamente para cuentavientes. Exactamente, suscríbete. Y ahora sí, mi querido Eric, continuando con acerca del tema que estamos hablando en esta tarde aquí en Hablemos Historia, compartiendo con todos nuestros amigos del semestre, cedo los micrófonos. Así es, vamos a continuar con el proceso de cocinado de la resina del chico zapote, proceso de cocido, y bueno, habíamos comentado el proceso primero de digamos que de embalaje o también de almacenamiento de la resina, dada que se coagula muy rápido, que si se expone al sol, que si esto, que si el otro. Entonces también como el látex también fermenta con mucha rapidez, pues esto debe cocerse lentamente. Aquí vamos a hacer un ejercicio de imaginativo muy interesante. No sé, maestra Viridiana y público que nos ve y que nos escucha, si han hecho alguna vez manjar de coco o cremitas, de esas que venden en el mercado, o manjar de coco como tal. No, sí te ando fallando, la verdad. Ese asunto sí no lo manejo, discúlpame. Bueno, pues, en el caso del manjar del coco, creo que también el mismo proceso es para las cremitas. El detalle es nunca dejar de moverle a la olla, pues precisamente para que no se pegue, para que no solamente para que no se pegue, sino que simplemente no se endurezca completamente y quede con esta consistencia no de engrudo, pero sí más o menos líquida, de tal forma que pues evidentemente sea un manjar de coco. Pues algo muy similar al proceso de elaboración del manjar de coco tiene que ver con el chicle, y es que debe cocerse lentamente y tiene que tener ciertos procesos, también dependiendo de la resina en la cual se extrae, para que se pueda tener un chicle de primera calidad o un chicle de segunda o tercera calidad. Y bueno, primer paso, el líquido se vacía, o en este caso la resina, se vacía en pailas o en cazuelas, en casos grandísimos, ¿sí? Con capacidades de 50, 80 o 100 litros, donde se hierve lentamente hasta que ocurre la coagulación, o lo que podemos decir cuando hierve y se empieza a endurecer en forma de engrudo, ¿no? Hay que tener cuidado de menearle, de moverle suavemente el contenido desde el principio hasta que se forme una ligera nata y aparezcan las primeras burbujas, durante cuyo tiempo también se desprende primeras nubes de vapor o el vaporcito que luego suelta cuando algo se está hirviendo, ¿no? Este es uno de los primeros pasos para poder cocinar la resina del chico zapote, que me recuerda muchísimo al proceso de elaboración del manjar de coco. Igual puede variar entre una o dos cuestiones dependiendo de la receta familiar del manjar de coco, ¿no? Ahora, una vez que llega el punto anterior en el que se forma la nata, sale el vapor y todo eso, pues se multiplican los movimientos, es decir, se le mueve un poquito más, se le pone un poquito más de fuerza con objeto de que evitar que esto se pegue a las paredes de la paila, ¿sí? Para menear el chicle se utiliza una pala de madera con un mango muy largo y en forma de canalete, que se revuelve en un sentido y otro hasta que el líquido sea una capa homogénea, viscosa, que pueda menearse solo con gran esfuerzo. El aspecto de la resina, cuando ya está cercano a su punto elástico, es semejante al de la masa de las panaderías. Entonces se procede a retirar la paila del fuego para enfriar el producto. Ahora, aquí sí entra el dicho de que, no sé si alguien ha escuchado que la razón por la cual los panaderos tienen brazos bastante fuertes es por la cantidad de fuerza que le imprimen a la masa. Pues imagínense los chicleros que se encargaban de cocinar la resina del chico zapote, porque tenían que moverle de tal forma que con un gran esfuerzo pudiera moverse la resina, y una vez que esto pudiera ser pues ya alcanzado, pues ya quiere decir, pues el chicle ya está.
y vamos a retirarlo del fuego. Cuando tenga una consistencia de masa para pan, pues ya se le retira del fuego y se enfría. Ahora, a fin de obtener un chicle de primera calidad, la cocción debe hacerse en un plazo que varía de 3 a 5 horas, según el fuego que se aplique, la cantidad de agua que contenga el látex, el tamaño de la paila, la cantidad de resina que se virtió en la paila, etcétera, ¿no? El látex cocido en corto tiempo, con un fuego muy fuerte, se quema y humea. Y al quemar algo de esta sustancia lechosa, porque hay que recordar que la resina no es transparente, la resina es de color blanco. De hecho, no sé si ustedes han encontrado luego que cuando rompen una hojita de un árbol sale un líquido lechoso, pues algo así parecido es la resina del chicozapote. En algunos árboles, me parece, cuando le arrancas la hojita, pues no lo hagan, dicho sea de paso, no le arranquen las hojas a los árboles, ¿no? Ay, a ver si es cierto. No. Pero bueno, hay que tomar en cuenta que el látex cocido, cuando se quema y humea, y esto ocurre, se produce un chicle pues muy crudo, de baja calidad y de oxidación temprana, porque el chicle también se oxida. Entonces, el látex cocido lentamente con brasas bien encendidas, provenientes de leños de los propios zapotes, es decir, cuando la resina se cocina en su propio madero, proporciona un producto inmejorable de altísima calidad, ¿no? Todo esto lo sabían evidentemente los chicleros que se encargaban de hacer el cocinado de esto. Ahora, una vez retirada la paila del fuego, importa saber si el enfriamiento ha terminado. Para ello es suficiente con que la palma de la mano soporte el calor de la superficie del contenido. Si resiste, y si evidentemente también eres valiente, y dicen, qué caliente ni qué 8 cuartos, ahí les va, ahí, órale, ¿no? La quemada de la mano. Pues entonces se inicia el enmarquetado. Si puede resistir la palma de la mano el calor de la resina, ya se imaginarán los valientes que se encargaban de hacer eso, pues, y se ve como que, pues sí aguanta. Se inicia entonces el enmarquetado por cualquiera de estos dos procedimientos que se dan. En este caso, el enmarquetado, pues es la generación de bloques de trozos grandísimos, en este caso de 10 a 12 kilos, ¿sí? Para que una vez ya enmarquetado o colocado en bloques bastante compactos, puedan ser enviados a Nueva York, a los Estados Unidos, y ahí seguir su procedimiento de elaboración de la goma de mascar. Bueno, el primer procedimiento es, si la resina proviene del zapote de hoja menuda, que es la que se emplea para el chicle de primera calidad, una vez logrado el máximo enfriamiento, los chicleros se untan las manos con agua y con jabón, se enjabonan las manos, y sacan de la paila así bolas o trozos de chicle, las cuales depositan en una lona o recipiente apropiado humedecido con agua y jabón, a fin de que esto no se pegue. Muy importante, porque aquí se utiliza muchísimo el jabón en el proceso de enmarquetado de la goma de mascar. Ahora, las pelotas aproximadamente del volumen de la marqueta se colocan en moldes o marqueteros correspondientes. Los moldes o las marquetas tienen capacidad de 10 a 12 kilos y miden alrededor de 40 por 35 por 15 centímetros. O sea, háganse ahí las imaginaciones correspondientes, ¿no? Se hacen ramajes y tallos de palmeras que, dicho sea de paso, dicen los propios chicleros, es lo más práctico para facilitar el escurrimiento, así como el enfriamiento del chicle. También se utilizaban marqueteros de madera o de lona, pero costaban más y no garantizaban que, perdón, Lolita Ayala, que el proceso de enfriamiento o que el proceso de escurrimiento de la goma de mascar, pues evidentemente sea de calidad, ¿no? Entonces, cuando los moldes son de madera y se utilizaban porque ya no había de otra, se untan previamente sus interiores con jabón para que no se pegue el chicle y sea fácil de sacar la marqueta, ya que para hacerlas, pues se aprietan con muchísima fuerza y se ajustan bastante bien. Ese es el primer procedimiento. El segundo procedimiento de marquetado es cuando el chicle es de segunda clase o segunda categoría, cuando es un chicle que, pues bueno, ya ni modo, o sea, hay que mandarlo así, ¿no? Pues entonces el enfriamiento se lleva a cabo de la siguiente manera. Después de media hora o 30 minutos de haber sacado la paila del fuego, se vierte agua sobre el contenido de la misma. Es decir, a diferencia de la goma de primera calidad, a la goma de primera calidad no se le pone agua. Con la propia agua que tiene la resina del chicozapote es suficiente para poder hacer el marquetado, para poder enfriarlo. En este caso, la goma de segunda calidad sí es necesario que se le vierta agua en grandes cantidades, de tal forma que cubra o que quede bien cubierto la resina para que pueda ser enfriada, ¿sí? Enseguida se amasa para lavar y terminar de enfriar bien el producto. Se cambia la primera agua y una vez lleno el recipiente con nuevamente agua nueva, se deja así hasta el día siguiente.
Cuando se vacía y se saca el chicle de la paila, a estirones, retorciéndola, hagan de cuenta que como si fuera de estos caramelos que se estiran y que se vuelven a estirar y para hacer los caramelos que nos llevamos hacia la boca, pues algo así más o menos ocurría con esta resina de segunda calidad. Si se dan cuenta, el proceso de enfriamiento y de marquetado de la goma de segunda calidad es mucho más complicado y más elaborado, ¿sí? Por las propias condiciones de la resina, ¿no? Entonces, para poder enfriarlo, enmarquetarlo y poder maniobrarlo, se estiraba, se retorcía, se le golpeaba contra alguna losa o tablón de madera, se le mandaba al aire para lograr una vez más el escurrimiento de toda el agua posible. Después se colocan los trozos en los moldes y se hace el procedimiento anterior, ¿no? Se sacan las bolas, se ponen las marquetas de 10 o 12 kilos y se envía a Nueva York, ¿no? Ahora, se debe evitar un alto porcentaje de humedad, pues esta hace que las marquetas arrojen un peso total mayor que el de su contenido de materia prima. Lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a comprar una lata de atún o algo que está empaquetado al vacío, siempre hay una etiqueta que dice contenido neto al envasar, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que hay otras condiciones, otros factores que pueden variar en el peso real del producto. Esto es lo que ocurría con la goma del Chico Zapote. La humedad hacía que, evidentemente, generara un peso mayor que el de la propia resina, es decir, la cantidad de agua que tenía la resina ya enmarquetada. Y esto es de mérito también del precio, porque evidentemente no se pagaba el precio correspondiente. Entonces, los compradores, para saber si el chicle está muy húmedo, se ven obligados a sujetarlo a un nuevo proceso. Imagínense, todo lo que pasó, pues, va a hacerle otro nuevo proceso para saber si realmente tiene la cantidad de humedad suficiente, ¿no? Entonces, por otra parte, en el momento mismo de la exportación se paga una cuota aduanal muerta. Esto se manejaba muchísimo en los años 20, 30 y 40 por el agua que contienen las marquetas, ya que los derechos se causan sobre peso bruto. Es decir, se pagaba una cuota muerta por el excedente del peso proveniente del agua misma que estaba dentro de la marqueta. Y pues evidentemente esto también demeritaba el propio precio de la marqueta de chicle, ¿no? Ahora, las compañías compradoras, que en este caso habíamos hablado de Wrigley Jr. Company, de Adams, de Mexican Exploitation, etcétera, requieren que el chicle cocinado, es decir, lo que se compra de Laguna Corporation para enviarlo a Nueva York, tenga un determinado grado de humedad, y esto con límites entre 20 y 40%. Para determinar el grado de humedad, y con esto terminamos la emisión de hoy, para determinar el grado de humedad de una partida de chicle, se sacan 5 marquetas por cada 1,000 kilos. De estas 5 marquetas se toman las muestras por medio de un aparato en forma de sacabocado. Para quienes no conozcan un sacabocado, pues es este aparato que en el caso de las puertas de multipanel o de madera, se pone en el taladro para hacer el agujero donde va a ir la cerradura, ¿sí? Entonces se sacaba un sacabocado para tener pues, un cilindro de chicle de cada marqueta. Estas muestras se juntan a fin de formar una mezcla media, es un promedio de mezcla, ¿no? Para saber las condiciones generales del chicle, de la cual se toman 50 gramos. En un matraz Erlenmeyer se ponen 50 gramos de la muestra media del chicle con 200 centímetros cúbicos de xilol. El xilol o el gilol o el silol o el sileno es un disolvente para resinas. Y este disolvente lo que producía o lo que facilitaba era poder separar la cantidad de agua que tenía la propia resina del agua que tenía la marqueta en general. Entonces, los vapores que resultan al calentar el matraz siguen la ruta de un tubo condensador y en su nuevo estado se recogen en una probeta graduada. Imagínense toda la parte científica y química que hay detrás del proceso de elaboración del chicle. O sea, no solamente era, sí, ahí está la resina, mándale, ya quedó, sino que habían procesos de laboratorio muy especificados, muy sofisticados. Evidentemente estamos hablando de una tecnología de los años 40, 30, no era tan avanzada como la actual. Entonces, cuando alcanza los 250 centímetros cúbicos, se agita el contenido y se deja reposar 1 hora, al cabo de la cual, debido a la diferencia de densidad entre el agua y el xilol o el sileno, se aprecia con exactitud la cantidad de agua que contiene el chicle sometido al ensayo. Los centímetros cúbicos de agua que resulten se multiplican por 2 a fin de obtener el 100%, ya que la muestra que se tomó fue de 50 gramos. Y así es como se puede saber el grado de humedad que tiene el chicle, producto de esta muestra, que para los compradores no puede superar ni del 20, tiene que superar el 20, pero no puede ir más allá de 40% de humedad. Entonces, imagínense todo el proceso. Y esto era lo que hacían pues prácticamente durante, ¿qué les gusta? 30 años que duró la industrialización del chicle. Estamos hablando de los años 20, 30 y 40.
hasta la crisis económica de 1945, que da por terminada la industria chiclera y que da paso a la industria camaronera. Entonces ya se imaginarán todo este proceso. O sea, no solamente era de vamos a hacer empanadas y ya, sino que llevaba su proceso y llevaba un buen, pues, ¿qué les gusta? Un buen grado de dificultad, ¿no? Fíjate que sí, ahorita que lo comentas, a veces decían, ay, bueno, pues si te dedicas a eso, ¿no? Y quizá las personas que no se dediquen a algún trabajo en específico, pues dicen, sí es tan fácil. Entonces a lo mejor como esa parte que dices, bueno, pues si nada más tienes que estar ahí meneando a los casos, ¿no? No es tan complicado, pero es que no movían poquito, ¿no? Era una gran cantidad exactamente lo que se hacía. Entonces, todo este trabajo, el estar midiendo la cuestión de la humedad, además, pues llevaba también su alto grado de complejidad. Así es, y de hecho nos recuerda muchísimo la época petrolera. Yo siempre digo que la época chiclera fue el petróleo del principio del siglo XX para Ciudad del Carmen, porque estos procesos de saber si en el marquetado, que si la humedad, que si de primera calidad, que si de segunda calidad, recuerda muchísimo a la extracción de petróleo, que sabemos existen varios tipos de aceite, ligero, superligero, pesado, etcétera, y que todo eso se basa en un proceso de muestreo para saber ¿para qué lado vamos a mascar la iguana, no? Este petróleo para dónde va, este para el otro, y evidentemente los usos que le pueden dar en las refinerías y en las petroquímicas. Entonces, algo así muy similar, evidentemente no con el grado de complejidad que tiene la industria petrolera, pero sí con su propio grado de dificultad propio de la industria chiclera, tenía la extracción de la resina del Chico Zapote en una época donde evidentemente estamos hablando de una tecnología muy rudimentaria, donde no hay carreteras, donde no hay caminos, donde no hay comunicaciones, no hay WhatsApp, no hay teléfonos, los teléfonos fijos apenas estaban llegando, el telégrafo es lo que más se utilizaba en aquel entonces y el correo. Entonces ya se imaginarán también pues las condiciones tecnológicas, económicas y sociales que se dan en esa zona, y que es el siguiente tema que vamos a hablar la próxima semana, las condiciones sociales de los chicleros, cómo convivían los chicleros en los campos, en los centros, en los campos chicleros, cómo era su vida social, cómo se llevaban entre ellos y evidentemente las repercusiones que tenían cuando terminaba la temporada, llegaban a Ciudad del Carmen y evidentemente gastaban su plata ganada a lo largo de esta temporada de 6 meses, ¿no? Claro, pues muchas gracias, Erika. Entonces, el siguiente capítulo, recordando que nos quedan y nos faltan 2 emisiones más de Hablemos de Historia para concluir este semestre. Así es, ya nos falta, ya vamos a ver si pasamos este semestre, aunque como recuerdo en las cortinillas, este es el único semestre que no te gustará pasar porque está bien entretenido, porque hay muchísima información y evidentemente no quiero que se acabe, aunque soy un viejo lobo de mar acá, un gran dinosaurio, pero ay, cariño, hablando ahí. Pero bueno, así es, nos faltan dos semanas para 2 emisiones para saber si pasamos el semestre o no, maestra, y esperemos que sí lo podamos pasar en esta ocasión. Aparte que tenemos sorpresa, Eric, tenemos sorpresa para el 14 de diciembre, pero ya les estaremos contando a todos ustedes, porque claro que un semestre no se cierra así como así, ya se acabó, no, para nada, y más en época de diciembre. Nos vamos a una pausa y estamos de regreso aquí en el Semestre No Le Cambies, porque ya viene Eric Canol para despedirse aquí en el espacio de Hablemos de Historia. Y bueno, pues también, Eric, antes de retornar, recordando que, como nos habías dicho, y que bueno, pues también estuve viendo a través de las redes sociales que no solamente en el espacio del semestre te vamos a tener, sino también en otro de los espacios aquí de los programas de Radio Delfín, y me da mucho gusto que estés colaborando con más programas aquí con nosotros. Así es, me da muchísimo gusto que el Grupo Cultural Brecha me haya dado la oportunidad de estar en su programa Abriendo Brecha los viernes a las 5 de la tarde, también en vivo a través del 88.9 FM Radio Delfín. Ahora nos escuchamos los martes y los viernes, por si les queda duda de que otra vez los martes va a llegar otra vez Eric, qué cansancio, qué aburrimiento, pues ni modos. Ahora también voy a estar los viernes, se aguantan, ¿cierto? No, pues la verdad, muchísimas gracias por la oportunidad al Grupo Cultural Brecha. También nos vamos a escuchar porque ese no se transmite por redes, pero sí nos escuchamos todos los viernes ahora a las 5 de la tarde en vivo por el 88.9 en Abriendo Brecha en la Cultura. Exactamente, y mira que lo interesante de eso es que
ya nada más escucha uno, no se tiene uno que bañar, arreglar y demás. Y aparte es viernes, ¿no? Así como que, pues bueno. Amerita y pasa, no hay bronca. Exactamente. Oye, pues sí, me encanta entonces que pues estés también colaborando en este espacio y que podamos seguir disfrutando de ti y de todo lo que siempre nos compartes en estas secciones tan interesantes y que bueno, pues nos llevas de una manera dinámica a hablar y a conocer acerca de la historia, porque a veces es como el maestro de historia, ¿no? El que te está hablando y el muchacho está en plena clase y se duerme, pero no, si los maestros de historia fueran así de dinámicos, no se dormiría nadie en la clase. Estamos de regreso en 5, 4, 3, 2. Pues ya volvemos, siendo ya las 6 de la tarde con 42 minutos. Gracias a todos ustedes que nos están escuchando y que nos están viendo a través de este espacio. Y bueno, mi querido Eric, te agradezco el que estés con nosotros, el que compartas este tema interesante y que bueno, pues tenemos cita la próxima semana en Hablemos de Historia. Así es, muchísimas gracias, maestra Viridiana, y muchísimas gracias a todo el auditorio de la XHUACC, Radio Delfín 88.9 FM. Un gusto saludarlos, que tengan una gran semana, un feliz fin de mes, y exactamente nos escuchamos la próxima emisión con más historia, y por supuesto ahora también en Radio Delfín los viernes a las 5 de la tarde en Abriendo Brecha, donde también nos vamos a escuchar sobre temas de historia y de cultura, no solo de Ciudad del Carmen, sino también ya de manera muy general. Exactamente, pues bueno, excelente, mucho éxito como siempre en cada uno de los proyectos en los cuales te involucras y que lo haces con mucha pasión, con mucha entrega, y por supuesto que te estaremos escuchando también con nuestros compañeros del Grupo Cultural Brecha. Muchísimas gracias, y nos escuchamos, aquí nos escuchamos precisamente en Radio Delfín, la radio inteligente. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias, hasta luego, Eric, que estés muy bien y estamos en contacto. Hasta luego, muchas gracias. Saludos. Perfecto. Pues bueno, también gracias a todos ustedes por seguirnos aquí en el semestre. Ya nos vamos porque te voy a dejar con buena música a cargo de Carlos Canepa. Y por supuesto, mañana a las 8 de la noche, no te olvides nuestra emisión del semestre de cada miércoles, donde compartimos en la sección de Mujeres Empoderando Mujeres temas muy interesantes. En esta ocasión estaremos hablando acerca de la importancia de la lectura. Y además de eso, también recordándote que mañana 25 de noviembre es esta fecha en la cual se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así que mañana, de alguna manera, el apoyar esta fecha es portando algo de color naranja, si puedes la ropa, si no puedes la ropa, un listón, pero de esta manera lo principal es que hagamos conciencia de esta situación que muchas mujeres viven día con día, y que recordándoles que el que te pegue, porque a veces dicen te pego porque te quiero, no es excusa, ni es la solución a los problemas. El que te quiere no te lastima. Cuídense mucho, pórtense muy bien. Gracias a Carlos Canepa por acompañarnos, y gracias a Rafael Rejón por todo el apoyo que nos brindas del área de Transmedia. Cuídense mucho, pórtense muy bien. Soy Viridiana Droyet. Besote bien tronado, cenen sabroso, y mañana tenemos una cita a las 8 de la noche en el semestre.